¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy veremos la reforma constitucional de 1949. Muchas veces nosotros mencionamos la palabra constitución, pero sin saber qué es o para qué sirve. Una constitución es la ley fundamental que rige nuestro país. Garantiza los derechos y libertades de las personas. La misma regula la organización y el ejercicio de los poderes del Estado. Es la ley suprema porque las demás leyes deben respetar sus lineamientos, pero al mismo tiempo se puede considerar a la Constitución como un acuerdo de reglas y contenidos. También tenemos que adentrarnos en lo que es la Constitución política. La Constitución política define y establece las facultades de cada uno de los poderes del Estado de manera tal que cada uno tenga claras sus atribuciones. Ahora, ¿cuáles son los poderes del Estado? Bien, como base de nuestra Constitución tenemos el modelo republicano que consiste en dividir los poderes en tres sectores, principalmente el Poder Ejecutivo, conformado por el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Poder Legislativo, conformado por la Cámara de Diputados y Senadores, con la tarea de deliberar y sancionar leyes, y el Poder Judicial, que resuelve los conflictos que se plantean entre los ciudadanos o entre ellos y el Estado. Como estuvo explicando mi compañero Isaac, qué es la Constitución y para qué sirve, a continuación yo les pasaré a comentar qué serían los principales cambios en la Constitución, ¿no? Ya que es muy importante saber lo que pasó antes para luego entender el después. Bueno, por un lado tenemos que en la reforma como estuvo explicando mi compañero Isaac, qué es la Constitución y para qué sirve, a continuación yo les pasaré a comentar qué serían los principales cambios en la Constitución. Como estuvo explicando mi compañero Isaac, qué es la Constitución y para qué sirve, a continuación yo les pasaré a comentar qué serían los principales cambios en la Constitución, ¿no? Ya que es muy importante saber lo que pasó antes para luego entender el después. Bueno, por un lado tenemos que en la reforma constitucional de 1949 se introdujeron cambios significativos que reflejaban el constitucionalismo social, en donde se incorporaron derechos humanos de segunda generación, como laborales y sociales, la igualdad de género, los derechos de la niñez y la ancianidad y la autonomía universitaria. Se destacó más que nada por la función social de la propiedad y se permitió la elección directa del presidente y la posibilidad de reelección. Algunos de sus cambios notables fue en el preámbulo, donde se enfatizó la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Los artículos 38, 39 y 40 marcaron importantes transformaciones. Por un lado tenemos que en el artículo 38 estableció que la propiedad privada debía tener una función social y estar sujeta a regulaciones para el bien común. Por otro lado tenemos que el artículo 39 indicó que el capital debía servir a la economía nacional y al bienestar social. Esto obviamente evitando explotaciones contrarias al beneficio común. Y el artículo 40 enfatizó la organización de la riqueza, en donde debía buscar el bienestar del pueblo dentro de un orden económico basado en la justicia social. La reforma de 1949 también agregó dos capítulos a la Constitución, uno dedicado a los derechos sociales y otro a los derechos económicos. También se estableció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en el matrimonio y la patria potestad. Además, se permitió la reelección del presidente con un mandato de 6 años. Se eliminó el límite de 8 ministerios y se garantizó la libertad de prensa. Obviamente, estos cambios constitucionales marcaron un hito en la historia argentina y reflejaron un enfoque progresista hacia los derechos sociales y económicos. La reforma más que nada buscaba establecer un marco legal que promoviera la igualdad, la justicia social y el bienestar del pueblo argentino. En su gobierno,
Yo vengo a explicar los cambios económicos implementados por el general Perón durante su primer mandato en Argentina. Se basaron en 4 líneas principales. Como primero tenemos el mercado interno. El mercado interno se amplió principalmente a través de políticas sociales y laborales. Como segundo tenemos el Estado. Se nacionalizaron varias entidades y servicios como el Banco Central y los ferrocarriles. Aparte de eso, se creó el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, para regular el mercado exterior. La industrialización y producción nacional. Se promovió la industrialización mediante créditos y políticas que favorecían el compre nacional. ¿Qué es el compre nacional?, se estarán preguntando. Es una ley, más específicamente la 25.551, que establece normas para priorizar a la industria nacional en las compras que realizan el Estado Nacional y los concesionarios, licenciatarios y promisionarios de servicios públicos. Planeamiento como cuarto y último. Se aprobaron 2 planes quinquenales para guiar el desarrollo económico. Se estableció un programa mínimo de 5 años de obras y de inversiones necesarias para asegurar un suministro adecuado de materias primas, combustibles y equipos mecánicos. Desarrollar racionalmente la industria y la agricultura del país. El segundo plan quinquenal tiene como objeto fundamental consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía política. Además, Perón impulsó políticas que fomentaron la sindicalización, la expansión de derechos políticos y la provincialización de territorios. También se sancionó la ley de voto femenino y se reformó la Constitución de 1949 para garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y establecer un sistema económico que priorizara la función social de la propiedad. En resumen, su gobierno buscó una profunda transformación económica y social en Argentina. Ahora, ¿por qué era necesario aplicar estas reformas en la Constitución Nacional y no simplemente establecerlas por medio de leyes como lo hacen la mayoría de los gobiernos? Sabemos que la principal intención de Perón era reforzar su plan económico por medio de leyes constitucionales, para asegurar que las mismas puedan seguir en marcha sin importar el paso del tiempo. ¿Y cómo entendemos mejor esto? Por medio del concepto de supremacía constitucional. Es simple, la Constitución y las leyes federales tienen prioridad y están por encima de cualquier otra ley que esté por debajo de ella. Por lo tanto, establecer un plan económico en la Constitución es hacerlo prioridad y establecerlo como modelo para la nación. Significa un modelo afianzado que todos deben seguir y que debe continuar con el paso del tiempo. Primero vamos a comenzar con la opinión positiva general de la población respecto al discurso dado por el general. Primero se centra en la defensa de los derechos laborales. Estábamos en el contexto de la década de 1940, que Argentina atravesaba cambios significativos y la clase trabajadora comenzó a ganar protagonismo. Perón, como ministro de Trabajo, hizo de la defensa de los derechos laborales un eje central de su discurso. El impacto que tuvo fue que su enfoque en la justicia laboral incluyó la implementación de leyes que beneficiaron a los trabajadores, como el salario mínimo y la jornada laboral de 8 horas. Esto estableció una base sólida para el movimiento sindical en el país y elevó la calidad de vida de millones de argentinos. En esto también se encuentra la justicia social, que Perón promovía un modelo que buscaba no solo la equidad económica, sino también la dignidad y el respeto por las clases trabajadoras. Su discurso instaba a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Y los resultados fueron que el enfoque que este tuvo generó un sentido de pertenencia y empoderamiento entre los trabajadores y sus familias, quienes se sintieron representados en las políticas públicas y en la atención del Estado hacia sus necesidades. Por último, la identidad nacional. Perón utilizó un discurso que apelaba al nacionalismo, enfatizando la soberanía y el orgullo argentino. Este aspecto fue crucial para contrarrestar la influencia de potencias extranjeras, especialmente en un contexto de posguerra. Al convocar a la unidad nacional y a la defensa de los intereses argentinos, logró que diversas clases sociales se sintieran parte de un proyecto común, fomentando la cohesión social en un momento de tensiones políticas. Pero ahora vamos a continuar con las opiniones en contra del discurso.
Lo primero es el populismo y la demagogia. Sus oponentes lo acusaron de utilizar un discurso populista que apelaba a los sentimientos más que a un análisis crítico. Se considera que esto podía llevar a una falta de debate racional sobre temas complejos. Esto, a su vez, causó una división social. En su discurso, al enfatizar la lucha de clases y la oposición a las élites, exacerbó las divisiones en la sociedad argentina. Esto generó un antagonismo entre peronistas y antiperonistas que ha perdurado a lo largo de los años. Y esto también llegó a causar conflictos. La polarización política que promovió contribuyó a un clima de confrontación que, en algunos casos, culminó en violencia y represión. Pero ahora pasaremos a las opiniones a favor de Levenson. Levenson era un gran radicalista que su opinión fue una de las más importantes para el peronismo y su gobierno. Pero primero vamos a comenzar con sus opiniones a favor. Pero como toda opinión a favor, también tienen que tener opiniones en contra por parte de Levenson. Primero vamos a proceder con su enfoque elitista. Algunos críticos sostienen que su perspectiva política podía resultar elitista, dado que su enfoque intelectual no siempre conectaba con las bases populares que buscaba representar. Esto llevó que algunos lo consideraran distante de las preocupaciones cotidianas de la clase trabajadora. Aunque crítico del peronismo, su enfoque no era meramente destructivo, buscaba proponer alternativas viables y constructivas. Esto llevó a ser visto como una figura que fomentaba el debate político y la reflexión crítica. Y finalmente llegamos con la opinión del gran partidista de izquierda, John William Cook. Su ideología, pensamientos políticos, críticas al sistema político anterior al gobierno de Perón, su influencia hacia los jóvenes y su legado. Primero comenzaremos con su ideología y pensamiento político. Cook fue una de las figuras más influyentes en la incorporación de elementos socialistas dentro del peronismo. Creía que el movimiento debía evolucionar hacia una forma más radical y transformadora, centrada en la justicia social y la equidad económica. También se ha de mencionar que su oposición al peronismo fue contundente, y muchos peronistas lo veían como un adversario que no comprendía ni valoraba el impacto que el peronismo tenía en amplios sectores de la sociedad. Esta postura a menudo generó tensiones dentro del campo político argentino. También debemos mencionar sus críticas al sistema político. Cook era un ferviente opositor del imperialismo y defendía la soberanía nacional. Criticó duramente la influencia de potencias extranjeras en la política y economía de Argentina, lo que resonó con muchos sectores que buscaban mayor autonomía. Y también su cuestionamiento de la oligarquía. Su discurso se centraba en desafiar a las élites económicas y políticas que, según él, oprimían al pueblo argentino. Esto lo colocó como una figura clave en la crítica a las estructuras de poder establecidas. Y como último punto, llegamos al legado que dejó y a las controversias que hubieron. Aunque muchos lo consideran un héroe de la lucha por la justicia social, otros critican su enfoque radical y su cercanía con la violencia política, lo que ha llevado a debates sobre su legado. Y su exilio durante la dictadura militar y su posterior regreso lo convierten en una figura compleja. Muchos lo ven como un mártir de la causa, mientras que otros cuestionan algunas de sus posiciones políticas. Por supuesto que hubieron muchas más críticas, pero estas dos fueron de las más conocidas. Pero aunque no se crea, a Perón se le decían cosas peores, o se le acusaban de cosas peores, que no poder llevar a cabo cosas complejas en la economía, o estar influyendo demasiado en la juventud, o que utilizara más el populismo y el sentimiento, el patriotismo, más que un análisis crítico. Se lo llegó a nombrar dictador, o cosas ridículas como que tiraba gente de los aviones. Todas estas cosas son parte de la controversia y algunas de las mentiras o exageraciones que se le dio al peronismo y al presidente en ese momento.
Finalmente sucede la derogación de 1956. Posterior a la reforma del 49 y la caída del gobierno de Perón, derogaron la mayoría de cambios en la Constitución. La Constitución de 1949 tuvo vigencia durante parte de la primera presidencia y la segunda presidencia de Juan Domingo Perón y parte de la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, ya que fue excluida por una proclama fechada el 27 de abril de 1956, invocando para dictarla el ejercicio de los poderes revolucionarios, firmada por el dictador Pedro Eugenio Aramburu y otras personas que usurpaban cargos de poder, que también restableció la Constitución Argentina de 1853 con sus reformas de 1860, 1866 y 1898. Entre los argumentos de la proclama militar se encontraba el argumento de que la Constitución era inválida porque la decisión del Congreso de considerar necesaria la reforma no había sido tomada por la mayoría de los miembros totales, sino de los presentes.